Buenos días. Hoy empezamos con un tema nuevo que es el currículum. Ya ahí en el foro tenían una pregunta sobre qué entendían que era el currículum. Y bueno, vieron respuestas muy variadas. Si bien algunos coincidían, en realidad fue una respuesta muy variada. San Cristán, que es el autor que teníamos para trabajar este tema, va a decir que definir qué es el currículum no es una tarea que parece simple, pero que es muy compleja a la vez. ¿Y por qué esto? Bueno, podemos decir que el currículum tiene que ver con las medidas que se toman en cuanto al conocimiento escolar, pero ya pensar en conocimiento escolar complejiza, porque ¿qué estuvimos hablando ya anteriormente sobre el conocimiento escolar? Que este no tiene que ver solo con información, datos, definiciones, conceptos, sino que cómo se entra a la escuela, cómo se sale, se saluda, cómo se relaciona entre estudiantes, con los docentes, con los directivos, todo esto hace del saber escolar también. Entonces, pensar solo lo anteriormente dicho es reduccionista. Entonces, vamos a decir, para empezar a hablar del currículum, una salvedad. Eh, el currículum tiene que ver con esto de las trayectorias, de la relación de los saberes que deben ser enseñados y aprendidos en la escuela. Eh, y también, a su vez, es un documento escrito donde se deja estipulado esto que estamos hablando. Eh, En la pantalla van a ver de un lado que dice Diseño curricular para la escuela primaria 2012, primer ciclo. Este es el documento donde se estipula el currículum justamente para primer ciclo del año 2012. Entonces, vamos a ir hablando qué es el currículum, pero sepan que además de todo esto que vamos a ir conceptualizando, que tiene que ver con el saber, también es un documento concreto, en forma de libro que se le entrega a los docentes y que va a servirles de guía en todo el proceso. Entonces, bueno, sobre el primer capítulo de los dos que tenían, bueno, San Cristán va a tomarse todo este capítulo para ir definiendo qué es el currículum, ¿no? Por esto que decimos que no es una tarea fácil. Él llega a una definición al final del capítulo que es la que tienen en pantalla. Sin embargo, acá tenemos otra, la de Alicia de Alba, que vamos a utilizar para entender este capítulo de San Cristán. Porque si leyeron para la clase de hoy van a ver que los elementos que utiliza son los mismos, pero bueno, están más sintetizados, nos viene bárbaro para ir desmenuzándolos y estudiándolos, y al mismo tiempo tiene que ver con lo que con la actividad que le proponemos de cierre de clase, que tiene que ver con que construyamos una noción juntos, entonces está bueno escuchar las palabras de otros autores para ampliar esto. Entonces, leamos juntos la definición que propone Alicia de Alba. Y dice, síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes o hegemónicos y otros tienden a oponerse y resistir a tal dominación o hegemonía. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿por qué hablar de síntesis de elementos culturales? Y entonces a esto vamos a decir que es imposible enseñar todos los saberes que están disponibles en un momento histórico, porque son infinitos. Entonces, se va a recortar un grupo determinado en un momento histórico determinado, va a determinar qué se va a enseñar en la escuela. Entonces, esto supone que hay otros saberes que van a quedar por fuera, que es una decisión y se va a tener que sintetizar y van a haber otros que van a quedar por fuera. Va a quedar determinado entonces qué se va a enseñar, cómo, en qué momento esto o aquello, el orden, la organización, va a estar determinada en el currículum.
Por ejemplo, pensando lo más sencillo, el comienzo de las matemáticas. Se va a ir estipulando que primero se van a enseñar los números, después sumar, restar, eh, para después pasar a la división, a la multiplicación. Bueno, esto va a estar en el currículum, es decir, va a estar estipulado qué se enseña, en qué grado, en qué área, en qué asignatura, todas estas cosas van a estar allí, que tiene que ver con estos aspectos formales y estructurales, ¿no? Y en nuestro PowerPoint dice también que aspectos procesales y prácticos también hacen. ¿En qué vamos a referirnos con esto? Siguiendo, por ejemplo, las matemáticas. Antes, cuando se enseñaba matemática en la escuela, siempre que se escribía el ejercicio tenía que estar todo el proceso, para ver que el estudiante no haya llegado a una conclusión por casualidad, sino ver que realmente lo entendió y bueno, tenía que estar todo el ejercicio completo para, bueno, para esto. Hoy por hoy, si bien hay un montón de ejercicios que se manejan así, también en la escuela se está promoviendo las cuentas mentales. Entonces hay ejercicios que se le manda hoy a los estudiantes que se les pide que los haga mentalmente y que no tiene que estar la cuenta. Para desarrollar esto, que no siempre dependan de un lápiz de papel. Esto también es una decisión del currículum, cómo enseñar esta materia, de esta forma u otra. Pensemos también, por ejemplo, en historia. ¿Cómo vamos a enseñar historia? Como una línea cronológica con diferentes sucesos desconectados, con héroes y villanos, o lo vamos a entender como sucesos conectados con otros sucesos, de sus momentos históricos, anteriores, posteriores, multicausales. Eh, Esto tiene que ver también con decisiones del currículum. Entonces, estos saberes van a ser una síntesis congruente articulada, no va a ser solo un listado de saberes a enseñar puesto en un orden determinado, sino que además se va a señalar a nosotros docentes y a la sociedad en general cómo se aprende en determinada disciplina, cómo se enseña determinados saberes, determinados conocimientos. Todo esto va a estar estipulado ahí, ¿no? Entonces va a ser una síntesis, por esto que decimos que se debe hacer un recorte cultural, ¿no? Que tiene que ver también con esta articulación, con este sentido, con esto de cómo que se entiende cómo se debe enseñar, ¿no? En este contexto, en este momento, que va a tener sentido, articulación, ¿no? Pero también dice que es contradictorio y en continua lucha. ¿A qué se refiere entonces? ¿Cómo puedo ser congruente y articulado y ser contradictorio y en continua lucha al mismo tiempo? Bueno, de esto al respecto vamos a decir que tiene que ver con que la ciencia, con que el conocimiento no es estático, está en continuo cambio por los descubrimientos de la ciencia, los avances, los cambios sociales. Por ejemplo, pensemos en los países. Sin irnos muy atrás, pensemos desde la década del 90 hasta ahora. Los cambios en los planiferios que hubieron, los países que se independizaron, los países y se formaron dos, los países que se unieron y cambiaron su nombre, todo esto hace que vaya cambiando el conocimiento escolar. Pensemos, por ejemplo, Plutón antes se enseñaba como un planeta del sistema solar, hoy se entiende que no. Eh, por ejemplo, la ESI es un buen ejemplo de esto, del cambio social y al mismo tiempo de una continua lucha. Porque anteriormente el tema de sexualidad en la escuela era muy poco lo que se enseñaba y bueno, cuando se empezó a enseñar, se enseñaba muy de un aspecto biologicista. Se invitaba a algún médico, algún profesional, o se enseñaba en ciencias naturales, en biología, y estaba dirigido más que nada a la prevención. Y bueno, con el paso del tiempo se fue entendiendo que la sexualidad en realidad tiene que ver con
todas las áreas del ser humano, que lo atraviesa transversalmente, y que bueno, que es necesario que todos los docentes estén capacitados para que en situaciones de burla, en diferentes situaciones que se pueden dar todo el tiempo en el aula, pues estén capacitados para abordar el tema. Esto llevó tiempo a entenderse y todo eso, y hubieron muchos sectores que se opusieron. Pensemos cuando estaba por salir, por aceptarse como ley, cuántas marchas y grupos se oponían totalmente a que se establezca la ley de la ESI. Incluso el día de hoy podemos decir que es un campo de continua lucha, donde hay grupos, sectores que aún todavía disputan pedir esto de que no sea ley, que no se enseñe, que quede reservado para el ámbito de la familia y todo eso. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos que es contradictorio y en continua lucha. Entonces, ¿por qué hablar de una propuesta política educativa? Bueno, vamos a hablar de esto porque siempre un proyecto social, un proyecto político, tiene que estar sostenido por un proyecto educativo. Pensemos cuando estuvimos hablando en el marco histórico, las corrientes educativas, pensemos, por ejemplo, el proyecto en la sociedad industrial, cómo lo que se buscaba era que el ciudadano sea un trabajador de la fábrica, entonces la escuela tenía estas características, ¿no? Un timbre de entrada y salida, espacios físicos reducidos, separados, mucha secuencia en el trabajo, porque tiene que ver con este modelo político, ¿no? Que es sostenido por la escuela. Pensemos cuando cuando se instaura el sistema educativo en nuestro país, ¿no? Justamente porque se quería formar una sociedad más homogénea, con un modelo de país agroexportador, ¿no? Entonces, más nacionalista. Bueno, y se empieza a construir entonces, a la vez que se empieza a construir como un modelo de país, un modelo de escuela primaria, de la normalización de todo esto, ¿no? Y por otro lado tenemos también en la misma época, pensando en todo esto, el sistema del secundario, que no era dirigido a todos, no se esperaba formar ciudadanos, sino que se esperaba formar a las élites. Entonces estaba dirigido a un proyecto de quienes iban a gobernar. Entonces, a esto nos referimos. El sistema educativo, ¿no? La educación va a sostener un proyecto social. No podemos esperar entonces que se espere enseñar lo mismo en un modelo político democrático, en uno antidemocrático, dictatorial. Van a tener diferentes proyectos. Y por eso entendemos entonces que el currículum también, en el currículum hablamos de una propuesta política educativa. Bueno, ¿por qué hablar de intereses de grupos y sectores? Esto más o menos viene de la mano de lo que venimos hablando, ¿no? Hay que hacer del conocimiento que se va a enseñar una síntesis, un recorte. Y en este recorte van a haber grupos que quedan por fuera, intereses que quedan por fuera, va a haber toda una puja, porque por esto, ¿no? Hay intereses, sectores que quedaron por fuera. Hay uno que tiene supremacía sobre otros, ¿no? Entonces, esto genera esta tensión. Lo que se va a decidir, el recorte que se va a decidir, lo que se enseña en el currículum, lo que va a entrar en el currículum, nunca va a ser una decisión fácil. Siempre va a estar en continua lucha, va a significar que va a significar decisiones de que otros temas, otros sectores queden afuera. Va a primar uno sobre otro. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar?
que el currículum tiene una función social central, ¿no? De poder, por un lado, sostener la función social de transmisión de cultura a las nuevas generaciones. Esto es así, tiene que ver con la reproducción de un orden social. Pero a su vez, pensemos que también es una oportunidad de resistencia al orden social, de nuevas propuestas, ¿no? De contrahegemonía, de proponer, de luchar, de continua tensión. También pensemos que es una posibilidad de garantizar que los saberes que tienen que estar disponibles para todos lo estén. En esto pienso una compañera que me contaba que cuando ella iba al secundario, iba a un secundario privado católico en un barrio muy humilde, que tenía una cuota muy baja, y que tenía un profesor que era docente allí y que era docente en un colegio céntrico, dirigido a las élites, y que el docente les enseñaba como muy por arriba lo que debía enseñar, o sea, le enseñaba lo que debía enseñarle y no más. Y él les decía que él no le podía enseñar lo mismo a ellos que a los que tenían el colegio más céntrico. Entonces, imagínense si este docente no tenía un currículum, algo que le dijera, vos estos saberes mínimos por lo menos tenés que enseñarlos. Estos propósitos, estos objetivos tenés que cumplirlos. Entonces, el currículum es un lugar de reproducción del orden social, tiene una función social, ¿no? Pero tiene una lógica de dominación y hegemonía, pero también tiene un lugar de resistencia a este orden, un lugar de posibilidades, un lugar de garantías, ¿no? Donde el que enseña también es excedido por esto y no puede enseñar lo que se le ocurre, no puede transmitir solo ideología, sus propios propósitos, sino que tiene que responder al currículum, a un documento público que se acuerda democráticamente que enseñar en la escuela. Entonces, bueno, pensemos estas cuestiones y también les dejamos 2 videos, ¿no? Que estaría bueno que lo vean antes de la actividad número 3, donde van a hablar del currículum, que les va a servir para esto de pensar juntos una noción de currículum, y también los invitamos a que lo vean desde la perspectiva de, bueno, ¿qué desafíos tenemos hoy en el currículum? Ya que hablamos que es un recorte de momentos determinados que van cambiando, ¿cuáles son los desafíos que tiene hoy el currículum escolar? Así que, bueno, piensa en estas cuestiones, estas 2 cuestiones, y seguimos con esta actividad por WhatsApp.